Es que el amparo no sabe hacerla, pues. La prueba. ¿Qué? Prueba Dice ya. consciente Hola, 3. profe. Buena, profe. Oh, el tío Ram. ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila? Bien, ¿y usted? Ay, profe, lo habíamos extrañado, no lo vimos la semana pasada. Si quieren parejas. Fue feriado. Hagan pareja. Pareja, la prueba. Eran pareja con... Parejas Había Lo dijo prueba. ayer. parejas de a uno. Me dijo ayer el Vito. Profe, vio el Pero pseudo Creo que lanzamiento las del parejas de cohete. uno no existen. Sí lo vi. ¿Parejas de a uno o parejas de tres? Cohete, pero fue fail. Por el Sí, clima. no se logró. Por el clima, ¿no? Pasado nomás, po. Adiós. Gran Estamos día de hablando. los Musk Y, con profe, SpaceX. puede que el sábado tampoco se haga. ¿Por qué? Es una pregunta. Una pregunta. Dependiendo del clima, más que nada eso. Va a depender solamente Pero de eso. ¿a quién van a Pero invitar yo al no- espacio? Pero, Le profe, mandé. ¿Qué? ¿Aló? profe, ellos no pueden predecir el clima y ver el clima y como, ya, Está listo, cortando, pueden despegar. Está nublado. Mi Lo que nave. pasa es que el despegue estaba pronosticado que fuera hace años. Ya, Te años. estoy contando. No hay prueba. Ya. Entonces, obviamente llegó el día que había que hacer el despegue y está nublado, pues, pero ya estaba agendado. Ya estaba. Imagínate. Imagínate el astronauta que Si se cancela la subió prueba. a la nave pensando que iba a despegar y se devolvió. O sea, Qué que se triste. cancela la prueba porque está nublado. ¿Ya? Ya, listo. Qué Está bueno. nublado, profe, no hay prueba. Oiga, profe, Sí. ¿por qué no se puede despegar nublado? Lo que pasa es más que nada para tener un monitoreo de que si falla algo. Por ejemplo, si llegase a explotar, la idea es, hay cámaras que también están mirando para arriba y como también hay cámaras que están mirando para abajo. Y es más que nada poder tener la claridad de que si hay algún desperfecto, ¿ya? Y es por cosas de seguridad también, Profe. más que nada. Bueno, ¿y a dónde lo transmiten? Lo están transmitiendo en vivo en NASA Live y varias plataformas. Bueno, menos mal que no lo vi. Si no hubiese visto un fail. ¿Cuándo la prueba? SpaceX grande Elon ¿Hay Musk. prueba? Un quiz, pero más ratito, falta harto, nos falta terminar la guía todavía. No. ¡Ay, Se bien! dijo que era un quiz de la guía 4, ¿cómo que nos falta terminar la guía? Nos falta terminar la guía 5, pues. Pero es de la guía 4 el quiz, Sí, ¿para pues, qué vamos a terminar tenemos- la guía 5? tenemos que No, pero terminarla. lo que busca el profe es que tengamos el conocimiento de la guía 5 para que nos confundamos y en la guía 4 muramos. Ah, claro. Profesor, No. qué malo, hagamos el quiz, yo estoy fresquita con esto. No, No porque me meta más Por favor. cuestiones. se van a demorar mucho. Al toque, al toque. Pero, weón, ¿por qué se...? Ay, disculpa por la... Pero, Pero, José, Quedó grabado, José, disculpa, quedó grabado. disculpa. Grabado. Quedó Pero, grabado. oigan, ¿por qué se Ya, quedan va a de que quedar no como nos va a clip hacer de el curso. quiz ahora? Cálmense. Tenemos 2 ¿Qué horas dijo? para hacer el quiz. ¿Qué estoy 2 hablando? horas. ¿qué estoy hablando? Vamos a tener como 5 minutos. ¿Qué? ¿Cómo 5 minutos si son 2 Pero si horas es de un clase? quiz, Pero si es un weón, es quiz, corto. no es una prueba, es un quiz, es algo, son Yo 4 les dije, preguntas. ¿por qué se están preocupando tanto, weón? Sí. Pero entonces, como- vamos a calcular que si seno, coseno y ya. Nunca tan fácil. o cosas así, pero va a ser corto. Viste, no es tan fácil. ay, pero José. Ya la daco. Ya, chao. Consulta. Aquí tengo que. A ver. Lucas Castro es de historia. Sí, tío. Martina de la Pierre de historia. Martina Muñoz de Sí. historia. Martín Sepúlveda. Martina Sepúlveda de matemática. Martina. Martina de matemática. Sí. Mats. El Tomás, Alex Yo soy historia. y Yace son de historia. Ya. Sí. ¿No ha llegado nadie más? Maxi, mira que está detrás mío. Que estoy hablando así una cuestión del Wander, chao. Coño. ¿Quién es que está detrás mío? ¡Lo sabía! Ya, nos vamos a. ¡Chao! Pero esperen, me falta algo. ¿Qué Lo le sabía, faltó, profe? dice. Ya, El dígame. cielo se nubla. La mamá en la ropa. Mi nave. No, profe. Me reí. Oye, ¿hay Bueno, posibilidades como una hora de de que Profesor, una pregunta. ¿Hay posibilidades de que de esta cuestión el cohete explote? Pobre SpaceX. O sea, el Bueno, ya Elon pasó. Musk, ¿cómo se yo llama? lo único que digo, Elon Musk es un dios. esta cuestión. Ya pasó ya, pues, con el Challenger. El Challenger en el año Oiga, pero profe no ha 1986. mandado los de historia para historia. ¿Cómo que no? Oh. ¿Ya los mandé No, ya? pues. Solamente que no ha abierto la sala, que es distinto. Ah.
Ya, nos vamos para allá. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay posibilidades de que la misión de la NASA fracase por una explosión? Le respondo en la sala de matemáticas. Por eso le estoy quitando 10 minutos nomás, tampoco es tanto. Ya, tío. Estamos en los cuadrantes. Espere, profe, ¿puede revisar si le llegó mi guía? Acaba de Mi llegar. quiz. Ahí, mira, ahí me aparece Ya. la pantalla, José Albarrán. Quiz 1 Buena. mate electivo. Ya. Quedamos aquí, ¿no? Eso ahí. Uy, que hace frío. ¿Sí o no? Está rico. Pucha, profe, ¿sabes qué? Hasta ayer, hasta hoy día de la mañana, usted me caía bien. Pero ahora todos Lo tenían sabrá. razón. No había que fiarse de ustedes. Sus frases son muy difíciles. No. O sea, no qué difíciles, fuerte. pero... No, no Ya, está si no fue difícil. difícil, no fue difícil, pero... Y más encima le Pero doy su tiempo de ejercicio no fue sobra. ¿Viste, Romy? Por eso yo no quería elegir el otro. Se veía, no sé, no me convenció del todo. Y bueno, debería elegir el del barquito. Sí. Me estoy rindiendo, profe. Gabriel Max, Quintero, aparte, Max, Yo les parte dije, el la prueba va triángulo a de la ser mitad. Ahí difícil. está tu ángulo de 90. Ahí está tu ángulo de Pero 90. si eso, Max. no, si yo ya estoy sacando la parte de la X, solo que no. Oye, pero ustedes no podían usar como... Ah, no, no. Estoy por eso. Max. Después mira la Epic Store. ¿Qué juego salió? Es un juego gratis. Yo solo digo ¿Pero eso. cuál? Po? No. Concéntrate. Pero si lo acabas de concentrar. No estar pensando en el juego que se quiere descargar. ya. Entonces la semana pasada vimos esto, la antepasada, reducción del primer cuadrante, aplicando esta formulita. Por ejemplo, si Sí. teníamos un ángulo en el segundo cuadrante, me estoy apuntando con el mouse, Era lo que se faltaba. puede escribir como un ángulo en el primer cuadrante. Y para eso simplemente hay que complicar la formulita. Y recuerden que pi aquí es 180 grados. Ya, eso fue lo que vimos la vez pasada y se Le complica para todo restaba lo- el ángulo. Ujú. ya, Lo que entonces, quedaba era lo del primer cuadrante. exactamente. Entonces, por ejemplo, también como aplicación de esto, se puede también en el segundo cuadrante, pero cuando difieren en un ángulo de 90 grados. O sea, por ejemplo, un 135 grados se puede escribir como 90 más 45. O sea, pi medio más 45. Por eso aquí Ah, aparece me estoy enredando. pi medio. Lo que pasa es que aquí no me gusta esta notación, pero me gustaba por las fórmulas, pero no por la notación. Pi medio es 90 grados. Sí, Ya, pi medios. es Entonces, de si los ángulos elementales. claro. Entonces, si les doy un ángulo, como por ejemplo 135 grados, yo lo puedo escribir en función de 90 grados. ¿Cómo? Como 90 más lo que me falta para llegar a 135. Exactamente, que sería 90 más 45. Ya, ¿Ya? ok. Capté. Ya, vamos a la, ¿cómo se llama? Al tablet. Y ahora voy a comer. Profesor, yo le digo que espera un 7. Ahí vamos a ver. Así que no ponga menos que un 7. Ya, pero está suavecito el quiz, no pueden ser tan reclamones de que está difícil, Suavecito. está suave. No, Sí, estaba fácil. sí. Pero nos No deberíamos- demoramos. Nos Creo que demoramos. las últimas dos preguntas que eran de analizar, tipo, que no las daban explícitas los ejercicios, Nos demoramos fue más una hora. difícil. Lo que pasa es que los ejercicios que habíamos hecho en la guía, que siempre pasan las pruebas, eran más simples porque estaban más determinados los datos. Como que te los daban más encasillados, entonces era más fácil hacer el dibujo. Pero ahora como que tenía que imaginarlo. ¿no? Sí, eso de que había un bote al noroeste y el otro al oeste me reventó el cerebro. Yo por eso no lo hice, porque yo no yo sé también. ubicarme en ningún lugar. No tengo idea cuál es el norte, el sur, no tengo No, sí. idea. Pero luego de eso, cuando quiere decir
noroeste o oeste no es una línea recta, o sea, es una línea recta pero en diagonal. Entonces En ahí diagonal. tenía, No confundas el Mox. entonces ahí tenía un triángulo. No confundas el Mox. Sí. Pero En todo caso. en verdad había que hacer como un plano cartesiano y ahí empezar a tirar las líneas. Sí. Yo pensé en eso, pero Pero no era necesario. dije, voy a perder mucho Es tiempo, que así sí, que vos, mejor pero hago. es que si tú te ubicáis bien como dónde poner las líneas, pero si no tenéis idea, como que tenéis que dibujar norte, sur, este, oeste y Eso poner hice yo. Yo hubiese hecho lo mismo. Yo también, por Porque eso no tengo idea para dónde está el norte, el sur y... no sé. Ya, entonces estamos en este caso. En la otra línea debería dibujarla con otro color. Mejor. ¿Qué dice? ¿Difieren en 90 o 40? 90, perdón, el 90 me quedó Ah, raro. Entonces, el ¿pero en qué ángulo parte de la guía estamos? en la hoja número 4. El ángulo en azul se escribe como 90 más alfa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se puede hacer esto? Porque recuerden que, por ejemplo, cuando uno tenía el seno de 90 era 1. Y porque ¿se acuerdan cuando dibujamos las funciones trigonométricas? La función seno parte de 0 como una onda, ¿ya? La función seno parte de 0 como una onda así. Ahí está el 0. Esa es la función seno. Sí, sí me acuerdo. Y la función coseno parte de arriba, también como una onda, pero parte de arriba. Y están desfasadas. Están desfasadas en 90 grados la una de la otra. Al estar desfasadas en 90 grados, yo puedo escribir un ángulo, como por ejemplo en el caso 1 de la guía, en el caso de la primera formulita que aparece en la guía, puedo escribirlo, por ejemplo, el seno de 135 grados, yo lo puedo escribir en función de un ángulo que difiere de 90 grados. O sea, como había escrito delante, 90 más 45. seno de 90 más 45. Y eso ¿Y que ahí está tengo ahí, seno de 90 y seno de 45 y luego lo sumo? no lo suma, sino que eso se transforma a decir simplemente coseno de 45. Ese es el What the resultado. Y eso pasa ya porque al tener el desfase de 90 grados entre la función seno y coseno, ya puedo pasar de escribir un ángulo seno de 135, lo puedo escribir como coseno de 45, porque tienen un desfase de 90 grados, la función seno y la función coseno. ¿Ya? Por eso tienen que fijarse a ver si lo tengo. A ver, que si aprieto se va a echar a perder. Y no creo que pase eso. No creo que se caiga. ¿Dónde habrá quedado esa clase? Pero muy atrás. Nunca la numeré. Pero lo voy a dibujar mejor. Lo voy a dibujar aquí mismo. Mejor, para no cambiar la pizarra. Habíamos dicho que la función seno de x, ya, es... Esto solamente va a dar la explicación. Parte desde 0 y es así. ¿Ya? Donde el máximo, ese máximo que aparece aquí, ahí justo en el eje X hay pi medios o 90 grados. Cuando yo coloco seno de 90 grados, el resultado o la imagen en el eje Y, ¿eso equivale a cuánto? ¿Cuánto daría eso, ese valor? En el eje Y. ¿Qué? Cuando yo calculo seno de pi medios, ¿cuánto vale eso? 1. Ah, mentira. 1. Ya es el valor que está ahí, el 1. Bueno. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Ahora, cuando dibuje la función coseno, que lo voy a tratar de colocar en el mismo gráfico, la función coseno parte de 1. Parte de, aquí estoy colocándolo en azul, parte de ahí y aquí empieza a bajar. Y después sube acá, y después baja allá, y después sube acá. En azul tengo la función y igual, perdón, f de x. No entiendo, profesor. F de x, ¿entiende o no entiende? No, no entiendo. Ya. En blanco, la función, ¿pero la dibujé bien o no? Sí, está bien. No la dibujé bien. No la dibujé. Pero sí, pues, además pasa el azul justo por el medio. Sí, pues, pero después no. Cuando la función coseno, cuando el ángulo es 0, vale 1, y cuando el ángulo es pi medio vale 0. Eso está bien. Cuando el ángulo es pi, la función es menos 1. La función coseno. Aquí está justo ahí en el centro cuando es pi. Cuando vale 270 grados, o 3 pi medio, corta acá. Aquí el ángulo de pi, o 180, y acá el ángulo de 3 pi medios, o 270, y finalmente la función coseno termina ahí. No, un poquito más al lado. Ahí me equivoqué. Ahí sí, ahí termina. Pueden fijarse que hay un desfase entre la función seno y coseno. Eso es lo que yo quiero que vean. Que la función seno parte primero y la función coseno parte después. Sí, y de Eso es lo arriba. que yo quiero que vean. Y ese desfase es de 90 grados. Entonces, todos los ángulos, yo los puedo escribir. Los ángulos los puedo escribir como una mezcla de función seno y de función coseno. Ya, los puedo escribir. Y eso es lo que estamos viendo con esta propiedad que está acá arriba. Que como está desfasada la función seno en 90 grados con el coseno, para igualarla hay que sumarle 90 grados a la función seno para igualar a la función coseno. Cuando se igualan la función seno con la función coseno, el resultado es el mismo. Entonces, ¿qué hago con esto? Ese 135, yo al sumarle 90 al valor, estoy igualando la función coseno para obtener el mismo resultado que la función seno. Por eso existe esta equivalencia entre decir seno de 135 es equivalente a decir coseno de 45. Porque si yo lo escribo con el 90 ahí entre medio para igualar la función, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y eso es cosa de que agarren la calculadora y escriban seno de 135, le va a dar un número. Y ya lo dice él Y mismo. el coseno de 45 les tiene que dar exactamente el mismo número. Ya, porque, insisto, al escribirlo de esa manera, que aparece ahí enmarcado en rojo, estoy haciendo el truquito para igualar la función seno con la función coseno, porque tienen un desfase en 90 grados. Entonces, eso me permite quitar el desfase, que se igualen los valores, ¿ya? Y al final el resultado es exactamente el mismo. El resultado al evaluar la función es el mismo. Profe, Sí, 160 va a ser seno de 90 más 70 claro, y esto va a ser igual a coseno de 70. exactamente. Ya entendí. ¿Ya? Al quitarle el desfase pasa a ser coseno, ¿o no? En este caso le estamos agregando el desfase, le está agregando el 90. Bueno, en el fondo está escribiendo el ángulo maquillado, ¿ya? Porque si el ángulo es más grande, el ángulo es más grande, en este caso como el ejemplo del 135, lo escribimos 90 más 45. Ujú. Entonces le estamos sumando la contribución del ángulo del 90 para igualar a la función coseno
Y al igualarlas, simplemente queda el ángulo de 45 grados. Por eso pasamos a escribir seno de 135 igual a coseno de 45. Ahora, si el ángulo, en este caso, fuese ahora el coseno de 135, recuerden que en el segundo cuadrante la función coseno es negativo. Entonces, si ven la fórmula, Se va a restar. tiene que aparecer, no se va a restar, solamente se agrega un signo menos al final. Por ejemplo, Ya. si el ángulo es coseno de alfa más 90, eso tiene que ser igual a menos seno de alfa. ¿Por Ya. qué? Porque el coseno en el segundo cuadrante, cualquier valor de coseno que ustedes coloquen en el segundo cuadrante es negativo. Entonces yo necesito igualarlo, tengo que igualar los resultados, por ende, el resultado del seno tengo que colocarle el signo menos. Como por ejemplo, el coseno de 150. El coseno de 150 se puede escribir como coseno de 90 más 60. Por lo tanto, Y eso eso es va lo a ser mismo, menos seno de 60. menos seno de 60. ¿Ya? Y con eso aplico el desfase que tiene la función seno con la función coseno. ¿Ya? Y lo mismo con la tangente y la cotangente, siempre hay que saber nomás la ubicación de los signos de cada cuadrante. Para el caso de la tangente, por ejemplo, puedo escribir la tangente de 175, y eso también lo voy a escribir como tangente de 90 más 70 más 85. ¿Ya? Y eso también con el signo menos, Negativo. claro, tiene que ser negativo, me va a quedar menos menos la cotangente. En este caso es cotangente, ojo, yo no me había dado cuenta. Es cotangente según lo que aparece en el ejercicio. Es la función recíproca. Es igual a la cotangente. Ah, estoy borrando. Cotangente Menos de cotangente. menos cotangente de 85. Bueno, la función. Esto se lo voy a mostrar por acá. No le he mostrado el gráfico de la función de la cotangente, de la función tangente ni de la cotangente. GeoGebra. Entonces, es solo para que vean cómo es la gráfica que tiene la tangente, mejor dicho. Es un poco rara. Entonces aquí yo puedo escribir, ¿conocen GeoGebra, cierto? Sí. Ya. Puedo escribir una función Pues f vamos de con x igual a la tangente. Ahí me aparecen todas las opciones que existen. ¿Ya? Tangente, y la tangente h se conoce como tangente hiperbólica. Es una función, pero en el plano de los números complejos. Nosotros aquí estamos viendo números reales, no la vamos a ocupar. Tangente simplemente. Tangente de x. Nada más que tangente de x. ¿Ya? Y así es la función tangente. También es periódica. También es periódica. Pero se hace 0 cuando si yo calculo la tangente de 0 es 0. Y la tangente de bueno, quiero mostrarle que se indefine para el valor de 1.5. ¿Qué quiere decir con se indefine? Que no se encuentra ese. A ver. Si ustedes colocan el valor. Lo que pasa es que en la escala no me acompaña abajo. Tendría que estar en grados y está en números.
Me acabo de dar cuenta de eso. Entonces, ¿cómo puedo cambiar la escala abajo y colocarle grados? O está como en radianes. Abajo están radianes, parece. ¿Qué? Sí, parecería que fuesen radianes. Ya, pero bueno. ¿Cuándo no existe la tangente de... si escriben su calculadora la tangente de 90, me parece que es para 90. Mat error. Ya. O sea, para 90, o sea, para 90 grados radianes, en radianes, ...90 dividido de 57.3. 90 grados en radianes es aproximadamente 1.57. Ya, entonces, si yo busco aquí en el gráfico y le hago zoom a esto, en el 1.5 por acá, en este punto, la función nunca va a tomar ese valor. Se dice matemáticamente que diverge. Entonces, como que jamás en 90 grados la función va a tomar ese valor, porque ahí, en ese punto, la función se va al infinito. Cuando evita ese punto, parte una nueva función abajo. Parte una nueva función abajo, pasa nuevamente por el 0, sube y llega al siguiente periodo, que sería en el valor de estos agregándole 2pi. Porque los periodos de las funciones son cada 2pi, igual como la circunferencia completa. Recuerden que la circunferencia completa da una vuelta completa cada 2pi. O cada 360 grados, que es lo mismo. Todas las funciones en este caso se van repitiendo así de esta manera cíclicamente, cada un periodo de 2pi. Lo mismo ocurre para la función tangente, y es por eso que aparece así periódicamente. Aparece, Sí, se porque repite. uno partido en 0 es indefinido. Exactamente, y el 0 o el 1 partido por 0, o sea, puede aparecer, se indefine a los 90, se indefine a los 100. ¿Cuándo más se indefine? A ver, si escribo la tangente 270. Se indefine en 270. Cada 180 se indefine. Sí, pues se indefine en los 90, se indefine en menos 90. Por lo tanto, se va indefiniendo cada 180 grados. No cada 360, sino que cada 180 grados. Se indefine en los 90, en los 270, 270 más 180 es 450. Después se indefine en 450 más 180, en 700. No sé cuál es el Pero número. entonces se define cada pi partido 2. Se define cada pi. Cada vez que le agregue pi un valor, cada vez que le agregue un valor de 180, se va a indefinir la función tangente. Es decir, 2 veces en una circunferencia. Sí. No, pues media vez, pues. Media vez pi es media circunferencia. Ya. Ya, y en el caso de la cotangente, es similar, pero al revés. Por otro lado. Es para el otro lado nomás. Entonces, en algunos lugares sí van a igualar los valores, pero se van a igualar los valores con signo opuesto, que es lo que acabamos de ver en la guía. Es negativo en el segundo cuadrante. Es negativo en el segundo cuadrante, como aparece en la guía. ¿Ahí ven la guía o todavía están viendo la pantalla? Vemos la pantalla. Ya, entonces la guía... Tío, le cuento que le quedan 4 minutos. Sí, lo sé. Estoy pendiente del reloj. Ya, entonces aquí por eso se indefine, aparece el signo menos, el signo negativo. ¿Ya? Eso es lo que se puede hacer con las funciones periódicas. Bueno, esa es la gracia, que los valores se están repitiendo cada ciertos
cada ciertas posiciones los valores se repiten nuevamente. Y hay que hacer algunos ajustes, como por ejemplo ajustes de signos menos, como por ejemplo sumar o restar ángulos, ¿ya? Pero se pueden encontrar nuevamente los mismos valores. En el caso, por ejemplo, para las razones trigonométricas de ángulos que difieren ahora en pi, o sea que difieren en 180 grados. Si se fijan, yo puedo escribir un ángulo en el tercer cuadrante y lo puedo llevar a escribir en el primer cuadrante. En el tercer cuadrante, nuevamente hay que fijarse con los signos de las funciones trigonométricas en el tercer cuadrante, ¿ya? Y cuando difieren en pi, estoy diciendo que difieren en 180 grados. Entonces, el seno de alfa, por ejemplo, puedo escribir el seno de 225, que es un ángulo que está en el tercer cuadrante, lo puedo escribir como 180 más 45. Y eso va a ser equivalente a decir menos seno de 45. Ahí en ese lugar se repitió nuevamente el valor en el tercer cuadrante, la función seno, pero tengo que colocar el signo menos porque la función seno en el tercer cuadrante los números son negativos. El resultado de la función seno son valores negativos. Y así lo mismo con la siguiente, pues. El coseno también es negativo, por eso aquí el valor se coloca negativo en este resultado al aplicar esta regla. Bueno, de esto vamos a trabajar un poco más la próxima clase. Ya con eso ya estaríamos terminando la guía y poder hacer algunos ejercicios que vayan quedando. Por ejemplo, demostrar las entidades trigonométricas que están acá abajo. Ya eso, eso lo vamos a hacer la próxima clase. Calcular estos valores. La idea es la idea es no recurrir a la calculadora, por ejemplo, resolver la parte 19. Porque podemos escribirlo todo en La el mitad de primer los cuadrante. ángulos. Podemos traspasarlo al Por primer los cuadrante mismos cuadrados. y conocerlo con ángulos fundamentales. Usando ángulos fundamentales, calculamos todos los valores. Lo mismo acá. ¿Ya? Entonces, esto lo hacemos la próxima semana. Ya con la próxima semana terminamos la guía y posiblemente alcanzamos a empezar a ver la materia que sigue, que son las identidades trigonométricas, que es similar a Profe, lo que aparece en el ejercicio 21. ¿Sí? cuando usted hace pruebas así en persona, ¿también las hace con la opción de elegir cómo hacer uno de los dos ejercicios, como lo hizo ahora? Ahora se me ocurrió hacerlo así, ¿sabes por qué? Porque como no tengo el control, generalmente hago pruebas con fila. Es lo mismo que elegir, porque, bueno, hacer la prueba con fila es el azar. A alguien le va a tocar la A, a alguien le va a tocar la Claro. B, ¿ya? Ya. Pero en este caso, ahora, claro, ahora como no los veo, le doy la opción a ustedes para elegir, considerando, estoy tratando de disminuir lo más posible que se puedan copiar. Ya, se me ocurre por eso mandarle ejercicios para que puedan elegir. Pero bueno, estamos en estas condiciones de que tampoco uno puede exigir tanto, tampoco puedo decirle, "Ey, chiquillos, como que no comenten". A lo mejor estoy hablando de más, a lo mejor nunca se mandaron un WhatsApp preguntándose, o sí, no sé, pero ya a esta altura como que tampoco importa mucho si estamos todos encerrados en la casa y en ese sentido uno no puede tener control de ese tipo de cosas. Pero sí, yo creo que es una opción de que cuando haga pruebas en persona lo haga. Puedo, por ejemplo, tirar un ítem con 3 ejercicios y hagan 2, pues. Y pues vean cuál les conviene más, pues. ¿Ya? También tenía la intención de que ustedes me propusieran ejercicios para tirarlos en las pruebas. También no tenía esa intención, pero bueno, todo ese tipo de cosas, Uy, no. todo ese tipo de cosas, Sí, me acuerdo que lo dijo. no las puedo hacer, pues. No se pueden hacer. Pero ahí da poco. Profe, Ujú. ya se lo envié. Ya, chiquillos, estamos. ¿Lo pudiste hacer, Ahora Max? llegué a un punto que estaba tan como desesperado en hacerlo ¿Alguien, que por algún espera, ¿alguien, llegué a un chamullo súper cuático, pero espero que funcione. ¿alguien no lo ha mandado o mandaron todos? Confirmen, porfa. Yo lo Max, mandé. ¿Todos mandaron? Eh, ¿Los que En están el chat acá? también dijeron que lo mandaron. Sí, El Fernando, Vittorio, Sí. el Alfonso también puso. pero profe, debo admitir que el último yo iba súper bien hasta que tuve que sacar la X.
Ya, es que lo podría hacer así rapidito, ya, pero si no, por último lo hago igual les voy a mandar la corrección, ahí la van a poder ver. Por favor, Le voy a mandar la necesito cor- porque de verdad porque corrección de escaneada. cierta manera estoy muy frustrado por no poder terminarlo bien. Pero inténtalo. Pero bueno, igual lo voy a revisar. Si veo que está bien, te aviso. Si no. Ya, Pero espero no que ahora. está bien, No lo voy a hacer si ahora. está bien mi chamullo, Porque ahora me si voy a está bien mi chamullo, almorzar. déjeme decirle que yo me puedo ir tranquilo de la vida. A ver, ¿dónde está tu guía? Mox. Y si caché el juego que está gratis, Borderlands, de Hanson Collection. Ya, bueno, José, Martina, Sí. Francisco, Yo Catalina. ya no lo sé por acabo de qué. reclamar. Ya, Regalan ojo que, todos los juegos que ya tengo. ojo que me han llegado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me han llegado 9 nomás. Le llegó el mío, yo ya se lo mandé. Espérate. ¿Quién me habló? Francisco. Francisco Javier. Sí, me lo mandaste uno de los primeros. Ah, ya. Ha enviado hasta ahora Catalina, Francisco, Martina, Romina, José. ¿Quién es AG Baby? El Alfonso. Ah, ya. Palalo, Maximiliano y Vittorio. ¿Falta la ¿Cuál? Joaquina? Y falta el resto. La Joaca. Falta el resto. Así que Mira la mándenlo. que se escuchan. Ya. Ya, chicos, llegamos hasta aquí. Nos vemos el próximo jueves. Ya, profe, ahora déjeme morir cuídese. tranquilo, por favor. Adiós. Ahora si no. quieren, ojo, Te complicas mucho, Max. escúchenme. Si quieren ¿Qué? Si subir, queremos. You want? si quieren subir puntitos o ganarse unos puntitos, hagan los otros ejercicios que no hicieron y me los mandan también. Ah, Ya. Bueno, pero no, sí. no tenemos, Sí. ¿no tenemos el documento? No, tenemos. Sí, Te lo se mandé a lo WhatsApp. Lo mandó Ah, a ya. WhatsApp. Maravilloso ya. 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 ¿Y eso Chao, tiene plazo? cuídese, lo quiero. Sentadísimo. Nos vemos. Adiós. Bye. Chao. Bye.